Conservar el patrimonio es preservar la historia para cultivar el futuro, y precisamente una evaluación de la significancia o grado de relevancia de los bienes culturales, muebles e inmuebles es el primer paso hacia la sostenibilidad del patrimonio, fundamental en la gestión patrimonial. Hoy en el Arte del Restauro tenemos a José Antonio Herráiz. Él es coordinador del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto de Patrimonio Cultural Español y asesora a instituciones culturales en la materia. Hola, mi nombre es Sara Colinas y esto es El Arte del Restauro. Comenzamos. El Arte del Restauro, el canal de difusión de Restauro Colinas que te acercará al noble arte de la conservación y restauración del patrimonio cultural, fuente de bienestar y clave de nuestro futuro. Los podcasts con los que aprenderás de los mejores profesionales y referentes del sector. El Arte del Restauro, con Sara Colinas. José Antonio nos hablará sobre la evolución de los conceptos de patrimonio cultural y valor patrimonial y compartirá su reflexión sobre el nuevo paradigma de conservación preventiva desde un enfoque generalista. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque hay una cuestión que rechina mucho entre el valor patrimonial y el concepto de valor de valores, ¿no? O valor económico, que ahora mismo se tiene muy en cuenta. Pues bueno, ya en 1986, Raymond Lemaire, que es coeditor de la Carta de Venecia y fundador de ICOMOS, ya advierte de una cuestión que, bueno, pues se tendrá que tener en cuenta cada vez más, ¿no? Llegará un día en el que habremos protegido tanto que no podremos gestionar el patrimonio. Luego haremos prioridades para decidir qué proteger y cómo. Y esto también será una decisión económica. Solo espero que los economistas, junto con especialistas en conservación, tomarán las decisiones correctas. Si vemos un poco cuáles son los criterios más o menos clásicos en cuanto a la valoración, en cuanto a la adjudicación de una relevancia, un bien cultural, una colección, etc., y cuáles son los nuevos valores o valores contemporáneos muy escorados hacia la parte socioeconómica, por un lado los valores más clásicos tienen que ver con los valores artísticos, el valor estético, el histórico, el científico, de rareza, de singularidad. Bien, el menos quizá prodigado pues ha sido el valor social que tenía un objeto en determinada época. Sin embargo, frente a estos conceptos más clásicos, pues podemos considerar otros como más relacionados con la parte económica puramente dicha, social, el educativo, el económico como patrimonio fuente de bienestar de la sociedad, valor funcional o valor de uso, valor social desde el punto de vista del conocimiento y del saber, acceso social como plataforma para la sociedad reflexiva, valor operacional, valor de novedad, valor situacional, valor financiero, en fin, son aspectos que en determinadas colecciones se están teniendo en cuenta cada día más. Criterios primarios estos a los que se les puede añadir otros criterios comparativos. ¿En qué se basan estos? Estos criterios comparativos pues, se basan en la procedencia, la representatividad, rareza o singularidad, estado de conservación e integridad. Siempre se tiene en cuenta este tema, pero vamos a ver cómo influye realmente en la valoración el estado de conservación o los riesgos de deterioro en una colección o objeto. Y por último, el potencial interpretativo. Todos estos se utilizan como digo, como criterios comparativos y añadidos cuando son necesarios a los criterios primarios. Digamos que hasta aquí el marco y voy a mostrar algunos ejemplos que son, digamos que añaden cierta reflexión si realmente uno de los conceptos importantes en la valoración del patrimonio, de las colecciones, de los objetos, etcétera, es el estado de conservación, siempre se tiene en cuenta. Pero, ¿cómo ha sido esto? Porque vamos a ver que en muchos casos la pérdida de valor patrimonial ha sido el que ha generado un deterioro importante y no viceversa. Bien, el primer caso que quería comentarles es el caso de la Cueva de Altamira. El cambio de valor, de significancia que tuvo a lo largo del tiempo
y significancia que tiene ahora en comparación con otras muestras de arte rupestre de gran relevancia. Hasta 1879, que Marcelino Sáez de Satuola entra con su hija María, resulta que es ella la que descubre las pinturas rupestres. La frase que se ha hecho famosa y que se ha hecho una película bastante interesante sobre ese hallazgo: papá, aquí hay bueyes, ¿no? Marcelino Sáez de Satuola, que era aficionado a la arqueología y a la prehistoria, pues enseguida pues fica la importancia de este hallazgo, pero realmente los prehistoriadores franceses, que son los que cortan el bacalao en esa época, pues le ponen todas los inconvenientes y durante unos cuantos años, hasta el descubrimiento de otros hallazgos prehistóricos, entre ellos la cueva de Font-de-Gaume y Les Combarels. No es hasta este momento en que los prehistoriadores franceses empiezan a reconocer el valor de Altamira y digamos que el valor patrimonial de Altamira sube como la espuma, evidentemente, ¿no? Hasta entonces era una especie de cueva con unas pinturas un tanto sospechosas. Posteriormente se descubre en 1940, bastante más tarde, Lascaux, y ahora mismo tanto Lascaux como Altamira, como todo el arte rupestre de la cornisa cantábrica en España, está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Pero si atendemos a los criterios de conservación, realmente la cueva de Lascaux de integridad pues tiene poca. Bueno, se hizo una réplica, como ha sucedido más tarde en Altamira, por razones muy severas de conservación. Sufrió por unas actuaciones realmente nefastas, pues una colonización de microorganismos muy severa. Eso requirió unos tratamientos muy drásticos. Realmente el valor es un valor muy grande en ambos ejemplos, pero digamos que si atendemos a los criterios de conservación, pues hay una pequeña diferencia entre ellas. No digo ni a favor o en contra, pero que debemos de considerar. Bien, otro caso interesante, el concepto que tenemos de arte contemporáneo y muy concretamente el arte efímero y cómo valoramos esto, ¿no? Pongo como ejemplo pues una de las instalaciones del artista judío de origen ruso, Sol Levit, que en muchas de sus instalaciones por contrato pues se establece que se destruyan una vez ha pasado la exhibición. Es una visión muy particular, un galimatías enorme en cuanto al valor patrimonial que puede tener este arte efímero, ¿no? Quizá ahí lo dejo, no hago más comentarios sobre el tema. También podemos considerar el caso del Pupi de Jeff Koons, una instalación de 1997 en el exterior del Museo Guggenheim Bilbao, que era una instalación para estar expuesta en un periodo determinado y luego se iba a desinstalar. En este caso lo que pasa es que esta instalación se identificó perfectamente con el museo, de forma que ya la imagen del museo no es concebible sin el Pupi de Jeff Koons. Esto a nivel económico del museo ha sido un verdadero descalabro, porque todas estas florecitas son flores de verdad que se tienen que sustituir al menos 3 veces al año. Esto es una pasta increíble, pero que, como digo, ya tiene un valor simbólico muy importante y, a pesar del descalabro económico que les ha supuesto, pues deciden asumir la continuidad de esta instalación. También quería ponerles un ejemplo de una pintura. Se trata de una Santa Faz sostenida por ángeles, es una obra anónima datada aproximadamente entre 1600 y 1650. El valor patrimonial que tiene esta obra está ahí. Digamos que su uso cultural está bastante comprometido por el estado de conservación que tiene. La suciedad, los agujeros comprometen ese uso cultural. Sin embargo, después de la intervención, digamos que se puede apreciar y se pueden apreciar todos los valores que tenía esta pintura. Cambio de valor patrimonial o de significancia ha variado, está relacionado con su estado de conservación. Yo creo que aquí lo determinante es la posibilidad de uso cultural y la posibilidad de apreciación de esos valores atribuidos pero ocultos antes de su intervención. Otra pintura que patrimonialmente en las Meninas pasa como por una obra que tiene un excelente estado de conservación y que tiene una integridad notable. Las obras que tienen determinada antigüedad
pues tienen un historial en el que ha podido haber diferentes problemas que las intervenciones de restauración han subsanado, y por eso tenemos ahora este estado de conservación tan bueno. Se me ha olvidado decir que las meninas son valoradas en su época, tienen una valoración de 16.500 reales, y es la obra más valorada económicamente de Velázquez, pero comparativamente con otros bienes culturales pues tampoco era muy cara, porque los espejos que estaban en el despacho del rey tenían un valor de 52.800 reales, es decir, un valor bastante mayor que las pinturas. Un dato. Y cambiamos otra vez de tercio, objetos que tienen una valoración patrimonial muy diferente. En este caso son piezas antropológicas, que son fragmentos cuyo valor histórico, artístico, es prácticamente nulo, pero el valor científico es enorme. Como digo, son fragmentos que sirven incluso para construir de forma ideal cráneos humanos y generar la genealogía de la especie humana. En este caso, los especímenes que se han ido encontrando en los yacimientos arqueológicos pues han ido marcando la relevancia de estos restos. Digamos que en este caso tiene como una escala de medir más o menos científica. Muestras que se obtuvieron hace años y que entonces tenían una relevancia muy importante, ahora tienen un valor patrimonial en general y valor científico bastante más limitado. Otro ejemplo de vaivenes en la valoración patrimonial que no tiene nada que ver con su estado de conservación. El estado de conservación es bastante nefasto. Los vaivenes en la valoración, en la significancia de los bienes culturales, pues en una inmensa mayoría es un parámetro más que se utiliza, la integridad y la autenticidad de la obra, pero que en muchos casos incluso esa pérdida de valor patrimonial genera un deterioro tremendo. Lo que nos interesa en el departamento especialmente es qué puntos de trabajo en conservación preventiva se tiene que tener en cuenta la significancia o la relevancia patrimonial y para qué se utiliza en conservación preventiva. ¿Cuáles serían las fases de conservación preventiva en una institución? Digamos que el método de trabajo tiene una serie de fases que son fundamentales en diseñar el trabajo de conservación preventiva en una institución. Por un lado, una primera fase de documentación, de análisis de riesgos de deterioro, de diseño e implantación de procedimientos y protocolos, y una cuarta fase de verificación. Dentro de este esquema metodológico, la relevancia patrimonial se utiliza y es necesaria con diferentes propósitos y en diferentes modos. En la fase de documentación tratamos de recuperar la información sobre esa relevancia. En la fase de análisis la utilizamos para la valoración de los riesgos de deterioro y, evidentemente, para diseñar el trabajo y ver las inversiones que son necesarias para garantizar la conservación preventiva de las colecciones, del edificio, del yacimiento arqueológico. En el fondo, lo que hacemos es tratar de tener una jerarquización de los objetos de la colección o elementos del inmueble en función de su valor patrimonial y establecer una clasificación en cuanto a la relevancia. A la vez de esto, de este esquema básico en el que establecemos una jerarquización de la importancia de los riesgos, pues tenemos en cuenta una serie de factores, como es el estado de conservación, la vulnerabilidad, el porcentaje de bienes que se puede ver afectado pues, por condiciones ambientales inadecuadas, por ejemplo, y también la significancia. La significancia puede agravar o aumentar la valoración del riesgo. Cuando un elemento de la colección tiene una relevancia superior al resto, digamos que la valoración de un riesgo determinado para esa pieza pues la tenemos que considerar de forma mucho más importante. En la tercera fase, en la de procedimientos e inversiones, pues las instalaciones en la vitrina, las necesidades de instalaciones de control de seguimiento y control de condiciones ambientales, pues también tenemos que tener en cuenta la relevancia de los bienes culturales. Y algo que está, digamos, últimamente de moda y que tiene que ver con las emergencias, el plan de salvaguarda. En nuestro caso, digamos que nuestra valoración
máxima es todos los objetos que vienen a restaurarse o a estudiarse en el instituto, porque es responsabilidad de la institución velar por su seguridad y en caso de emergencia pues es nivel máximo, excepto en algunos objetos que por su peso, dimensiones, etcétera, pues no es fácil su evacuación y por lo tanto le damos un nivel inferior y tiene otro tratamiento como la utilización de mantas ignífugas, etcétera, etcétera. Si hablamos de la pérdida de valor patrimonial vinculada a los riesgos de deterioro y vinculada a los diferentes sistemas que hay de conservación preventiva, yo creo que aquí es necesario hacer una reflexión. La evaluación de riesgos se hace en función de la pérdida cuantitativa del valor patrimonial de un objeto. Bueno, yo creo que esto es definitivamente imposible. Es mezclar dos ámbitos de valoración muy diferentes, la material y valores que tienen que ver muchas veces con cuestiones intangibles y que no es posible hacer de ninguna manera una valoración en esos términos. Después de todo esto que hemos visto, yo incluso me he atrevido a hacer una definición un tanto disidente respecto a lo que se puede leer por ahí. Es decir, que el valor patrimonial se define como un conjunto de valores que se pueden identificar en un bien cultural dependientes de su contexto cultural y social y de valores intangibles, que son mutables en el tiempo y no vinculados necesariamente a su materialidad. Respecto al deterioro, el deterioro producido en un bien cultural a consecuencia de no haber aplicado criterios de conservación preventiva, que es otra cosa muy diferente a lo que hemos visto en los ejemplos, se tendría que relacionar con la disminución de la capacidad de uso cultural, que me parece un concepto mucho más adecuado, y cómo el deterioro compromete esa capacidad de uso cultural de un bien cultural determinado. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más fácil de entender. En el caso de las meninas, valor incalculable desde todos los puntos de vista. Si realmente mañana en el Museo del Prado, vamos a tocar madera para que no ocurra, pero si ocurre un accidente tendría que tener una intervención de restauración que estabilizara el bien cultural y que le devolviera su capacidad de uso cultural. ¿Cuál es la pérdida cuantitativa de valor patrimonial en este caso? No se puede mezclar deterioro físico con valor patrimonial porque realmente no lo podemos. No hay ningún algoritmo matemático ni fórmula físico-química que nos dé la solución sobre esto. Entonces volvemos a lo que decía al principio. Realmente, ¿cuál es el nuevo paradigma en conservación de patrimonio? El considerar los valores intangibles en los criterios de intervención. Esto no es un nuevo paradigma. Siempre se ha tenido en cuenta si una obra era religiosa o si era una obra pues que tenía cualquier valor intangible. Siempre se ha tratado a la hora de una intervención o en el proceso de conservación de ser respetuosos con ciertos valores identificados en esa pieza. De forma que no es algo nuevo, es algo que a veces se descuida, pero no es algo nuevo. El nuevo paradigma es el considerar los aspectos socioeconómicos para redefinir nuevos criterios de conservación. Yo creo que el cambio de paradigma, si se puede utilizar esta palabra o este término tan grandilocuente, se podía basar en aplicar criterios de conservación preventiva que minimicen la necesidad de intervención y con ello la pérdida de integridad y autenticidad de los bienes culturales, porque eso sí que sucede. Lo cual también está relacionado con el despilfarro de recursos y la sostenibilidad de la conservación en general. Y esto, lamentablemente, no ocurre. Todavía estamos pensando en las intervenciones, en intervenir, en restaurar y restaurar y restaurar. Aunque, pues cada vez más se mida la humedad, se controla la humedad, se mida la luz, etcétera. Pero digamos que la conservación preventiva no es solo eso, sino que requiere otras muchas cosas para que realmente los bienes culturales no requieran intervenciones drásticas. Y ya para finalizar, he recuperado esta frase de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, entre 1987 y 1999, en un encuentro relacionado con la contaminación y la conservación de patrimonio, pues dice que la prevención es una exigencia que va más allá de las razones culturales, de las razones económicas
o políticas. La prevención es una exigencia ética. Si queremos asegurar la salud del planeta y de nuestros monumentos culturales, tenemos que procurar la prevención en toda la medida de lo posible. Sin lugar a dudas, más vale prevenir que intervenir. Es responsabilidad de todos cuidar y proteger nuestro patrimonio. Gracias por escuchar los podcasts de El Arte del Restauro. Y recuerda que preservar el patrimonio es conservar la historia para cultivar el futuro.